balances de energía a sistemas abiertos. Seguimos teniendo la misma ecuación que anteriormente y al ser un sistema abierto donde hay entrada y salida de materia en el elemento de volumen, también habrá que considerar la pérdida de energía mecánica debida al rozamiento. Esa pérdida de energía mecánica se transforma en energía calorífica que se adiciona a la energía interna e incrementa la temperatura del sistema. Por lo tanto, la variación de energía interna en sistemas abiertos va a ser igual al calor que nosotros demos a ese sistema más el incremento de energía debido a el calor de rozamiento menos el trabajo que realiza el sistema de expansión a presión constante. Y sustituyendo la entalpía, pues nos queda que la variación de entalpía va a ser igual al calor que nosotros demos a ese sistema, más el calor que se genera por rozamiento, más cualquier incremento de presión que se ejerza sobre el sistema a volumen constante. Con lo cual, el balance de energía total nos queda ya de esta forma, sustituyendo en esta ecuación de arriba V delta de P más delta de energía, bueno, este sería el trabajo de flujo, energía potencial, energía cinética, pérdida de energía debida al rozamiento, que se transforma en calor, e igual al trabajo que nosotros realicemos sobre ese sistema. Y esta será la ecuación del balance de energía total que aplicaremos en este tema y en temas siguientes. Ahora vamos a considerar un sistema que no intercambie trabajo con el exterior, W valga 0, y donde la energía cinética y la energía potencial sean despreciables, o sea, muy pequeñas con respecto a la variación de entalpía. Así tendremos que la variación de entalpía va a ser igual al calor que se ejerza, que se dé a ese sistema, que se suministra al sistema. Entonces, para evaluar la entalpía de un sistema va a ser necesario fijar un estado de referencia, ya que no podemos determinar valores absolutos de entalpía, sino simplemente variaciones de entalpía. Entonces se elegirá normalmente el estado de referencia correspondiente a los elementos libres que forman el sistema, a la presión que esté ese sistema y a una temperatura igual o inferior a la que se encuentra el sistema. O sea, nosotros vamos a elegir un estado de referencia que debe cumplir estas tres condiciones. El estado va a ser los elementos libres el correspondiente a los elementos libres que forman el sistema, que esté a la presión del sistema y a una temperatura igual o inferior a la menor que tenga ese sistema. Así nosotros tendremos que la entalpía va a ser igual a la energía de formación de los n componentes que forman el sistema a partir de su entalpía de referencia, donde x sub i es la fracción másica de ese componente i. Esta sería la energía de formación más el calor latente, o sea, sería el calor necesario para incrementar desde la temperatura de referencia el sistema hasta una temperatura T, donde ya interviene también, como natural, la fracción másica del componente I y la capacidad calorífica a presión constante para ese componente I. El calor sensible debemos de modificarlo en caso de que algún componente sufra un cambio de fase. O sea, este está puesto para que no haya cambio de fase, pero si hay un cambio de fase, nosotros hemos de considerar el calor sensible para pasar ese sistema hasta la temperatura T', desde la temperatura de referencia, más el calor de cambio de fase de ese componente o de todos los componentes, más
el calor sensible para incrementar la temperatura de ese sistema desde la temperatura a la cual se ha producido el cambio de fase hasta la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Aquí la condición es siempre que la temperatura de referencia va a ser menor que la temperatura de cambio de fase y menor que la temperatura final a la cual está el sistema. Entonces tenemos dos capacidades caloríficas distintas, una que corresponde a la fase 1 y otra que corresponde a la fase 2, como es natural para cada compuesto individual. Y lambda sub i, pues el calor latente de cambio de fase de ese componente I, a la temperatura T sub i', que es la temperatura de cambio de fase. Bueno, entonces hemos definido la entalpía de un sistema con respecto a una temperatura de referencia. Ahora vamos a calcular variaciones de entalpía. Entonces vamos a suponer que en el elemento de control va a haber reacción, que van a entrar m componentes a ese sistema, van a salir n componentes y vamos a aplicar la variación de entalpía entre la salida y la entrada. Entonces así tendremos, utilizando la ecuación anterior, que esta sería la entalpía de los n componentes de salida, T sub 2 sería la temperatura a la cual está ese sistema y T sub r la temperatura de referencia, menos la entalpía a la cual se encuentran los m componentes de entrada, calor de formación y calor sensible. T sub 1 será la temperatura de entrada de esa corriente. Sabiendo que el calor absorbido por todas las posibles reacciones es, pues precisamente, la diferencia entre los calores de formación. Calor de formación de los n componentes de salida menos calor de formación de los m componentes de entrada. Esta sería la entalpía de reacción. Pero, dado que en este caso el sistema que desprendiera calor tendría valor negativo y el sistema que absorbiera calor tendría valor positivo, y en base a las tablas que vamos a utilizar, nosotros le vamos a cambiar a esa entalpía de reacción el signo, de tal forma que consideraremos positivo el desprendimiento de energía, sistemas exotérmicos, y negativo la absorción de energía, sistemas endotérmicos. O sea, le hemos cambiado el signo para considerar esto: positivo exotérmico, negativo endotérmico. Si en el sistema no ocurre ninguna reacción química, pues simplemente este término vale 0 y los mismos componentes que entran salen. Entonces todo se limita a delta de H es igual al calor sensible entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. La variación de entalpía se limita al calor sensible y a los calores latentes. Cambiadores de calor, evaporación, compresión, expansión, etc. Ahora vamos a considerar el balance de energía a un sistema con reacción química. Vamos a suponer este sistema de la figura, o sea, un reactor donde hay unos reactivos de entrada. A ese reactor le podemos dar o le podemos quitar calor y en la salida pues habrá unos productos. Vamos a considerar que no se ejerce trabajo sobre el sistema y que la variación de energía cinética y energía potencial es despreciable. Por lo tanto, la variación de entalpía va a ser igual al calor que se genere, se dé o se quite en ese sistema. Considerando la variación de entalpía de la transparencia anterior, la variación de entalpía será igual a la entalpía de los n componentes de salida menos la entalpía de los m componentes de entrada, donde se consideran los calores de formación y los calores sensibles. Entonces, centrándonos exclusivamente en la reacción química, la energía de reacción pues será igual al calor de formación de los n componentes de salida menos el calor de formación de los m componentes de entrada. Y esta energía o entalpía de reacción le vamos a dar o le vamos a poner un signo negativo
para poder utilizar los datos de las tablas que más adelante veremos. Entonces, de esta forma nosotros consideraremos positivos los sistemas exotérmicos y negativos cuando el sistema sea endotérmico. De esta forma también la variación de entalpía de esta ecuación de arriba pues será igual a la entalpía de reacción más el calor sensible de los N componentes de salida menos el calor sensible de los M componentes de entrada. Y esa es la variación de energía que experimenta ese sistema. En las tablas de calor de reacción, que como ya hemos dicho vamos a considerar, se considera positivo para reacciones exotérmicas y negativo para reacciones endotérmicas. Por eso por lo que ha habido que cambiar ese signo. Por lo que delta de H de reacción se denominará G' y solo se cambiará el signo. Entonces esa expresión de antes, sustituyendo la entalpía de reacción, queda menos G'. O sea, aquí tenemos menos delta de H de reacción, que va a ser menos G', que es el calor generado por reacción química. Así, pues bueno, consideraremos las N componentes de salida, el calor sensible, los M componentes de entrada, su calor sensible, y la energía que se genera o que se absorbe debido a las S reacciones químicas. Entonces, de aquí determinaremos nosotros este Q', utilizando los calores sensibles de las corrientes de salida, los calores sensibles de las corrientes de entrada y la generación sobre ese sistema. Cuando Q' salga positivo, el sistema absorbe calor. Si Q' sale negativo, este sistema libera calor. Y aquí están las tablas. Aquí tenemos algunos ejemplos tienen temperatura de referencia todos de 18 grados. La formación de dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno, de monóxido de carbono a partir de carbono y oxígeno, diferentes reacciones. Aquí hay que tener en cuenta cuando en una reacción se forme agua, por ejemplo, hidrógeno con oxígeno para dar agua. Si el agua sale en estado gaseoso, ese calor de cambio de fase no lo ha liberado y hablaremos entonces de calor de combustión inferior, poder calorífico inferior. Si libera esa energía porque condensa, entonces hablaremos de poder calorífico superior. Igual pasa con el metano, también se forma agua. Poder calorífico inferior, el agua sale en forma gaseosa. Poder calorífico superior, el agua condensa, por lo cual libera la energía de cambio de fase. Entonces poder calorífico superior. Y así en todos los casos. Aquí tenemos algunos calores específicos que nos van a servir para determinar los calores sensibles de las corrientes de entrada y de salida de algunos componentes. Y los utilizaremos, pues como ya hemos dicho, para calcular los calores sensibles de las corrientes de entrada y de salida.